Empieza con un niño corriendo, con un niño que rompe la falda de su madre. Ella intenta detenerlo con todos sus tentáculos. No huyas, Ricardo. Grita la madre. No huyas. Nunca escaparás a tu destino. Repite. Él corre hasta que sus piernas lo llevan lejos del castillo. De pronto está rodeado de montañas. Un olor a maíz brota de la tierra. Estoy recordando. Es la memoria. Dicen que me llamo León Zuleta Ruiz. Supongo que un nombre como ese es para alguien que va a la batalla. Y sí, a lo mejor es así, a lo mejor es así, a lo mejor es así, a lo mejor es así. Qué maricada. Yo que estaba empezando a cogerle gusto a la cosa. Y mírenme ahora, poniendo pies en polvorosa para que la turba no me agarre. Tan huevones. Y yo que los creía libertarios nomás porque dizque entendían el dolor de los obreros. Ya nomás escucharon unas cuantas de mis ideas, se les empezó a poner la piel de gallina. Pero no me voy a dejar agarrar. Llego a la reja. Antes de saltarla tiro los poemas que llevaba para compartirlos con mis amigos revolucionarios y la salté tan ágil como pude. ¡Marica! Escucho que gritan. ¡Marica! ¡Maten al marica!
como si quisiera escapar de la médula. Así me sentí, un aguijón de droga que te besa. Él creía que estaba recogiendo sus cosas para echarlas en una maleta. Uno quiere salirse desde adentro. Ese dolor hace que los ojos se hinchen. El corazón late como un potro. ¿Y a dónde echar a correr en un espacio pequeño como lo puede ser el universo de dos cuando se está fracturando? Le dije que no escapara. No huyas. Eso es todo lo que pude decir. Baje la voz, nos vigilan, acechan con sus cámaras de video. Se lo dije cuando empezamos a escapar. Porque estamos desnudos. Estamos huyendo, no se puede correr con una fanegada de cosas a tu espalda. ¿Y la sangre? ¿De dónde viene toda esta sangre? Todo este olor. Recuerde, trate de hacer todo lo posible por recordar. El mapa. Lo reconstruimos mes a mes, el mapa. ¿El mapa? ¿Qué dice el mapa? Déjame ayudarte. Medellín. Dice Medellín. ¿Estás seguro? ¿No lo lees? A ver, Medellín, es cierto, dice Medellín. Y acá, Bogotá. No puede ser, jueputa, vamos para el mismísimo infierno. Ay, no exageres. ¿Acaso no lees los periódicos? ¿Oyes eso? ¿Oyes esos gruñidos? Son las bestias que nos persiguen. Se acercan tras nuestras huellas. Debemos correr antes de que nos despedacen en la mitad del bosque. Pero es que yo ya no puedo más. Los pies me sangran. Las ampollas explotan dejando ver la carne al descubierto. ¿Quién nos eligió para recibir este castigo? No hay tiempo para culpas o reflexiones. ¡Corre, corre! Y veas que todas las rosas han muerto, te entristecerás. Y cuando me vaya a tu casa, y veas que todas las rosas han muerto, como poco te entristecerás, que el amor te acompañaba a tu casa. En el abandonante, como poco, y que el amor te acompaña otros ojos para ver, porque las únicas retinas que conozco son las que no encontrarás otros ojos para ver. Porque las únicas rutinas que solo valgan cuando las demás. Y reírte sea para todos el amor, solo valga cuanto estés. Y reírte sea para todos el amor. Permiso, su señoría. De las mejores, su excelencia. Los hemos exterminado a todos, señor. No ha quedado ni un solo escritor en el reino. Ah, qué va. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso? ¿Un reino? Sí. Es la cosa más fácil del mundo, hijo. No hace falta sino que dos personajes se junten. Delimiten un espacio, siembren flores, levanten torres, el agua brota de la tierra y se hacen los lagos. ¿Qué cosas dices? Si no lo digo yo, lo dice el mundo, está escrito. ¡Qué maricada!
Así son las cosas de dos. ¿Y un horno? ¿Un horno? ¿Un horno para qué? Por si hay que quemar algo, por si hay que esconder alguna verdad vergonzosa, por si... Ay, qué maricada. Luego dice que yo soy el que está hablando maricadas. Álvaro Miguel Rivera fue asesinado este fin de semana en Cali. Él era un vocero de los homosexuales que reclaman igualdad de derechos. El defensor del pueblo de Cali dice que el crimen está relacionado con su causa. María Cristina, aunque otras autoridades piensan que se trata de un homicidio común motivado por el robo o de un crimen pasional, sus compañeros de causa y el defensor del pueblo piensan que se trata de un asesinato homofóbico. Como bestial calificaron algunos. Usted lo mató, hermano. Toda esa sangre. La sangre. ¿Y usted qué me le está pasando? ¿Se me volvió loco? ¿Qué huevón? Parcerito, usted nunca me dijo que íbamos a matar a alguien. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo así, huevón? Si estas cosas no se le cuentan ni a la madre. Lo hecho está hecho, yo, parce, no hay vuelta atrás. Álvaro Miguel Rivera. ¿Cómo? Así se llamaba. Escúchame bien, huevón. Vos cerrás esa boquita para empezar porque es que estás diciendo mucha maricada. Diosito sabe cómo hace sus cosas. La vida es así. Esa motico ya está corriendo muy chimba. Ah, me dan las ganas como de pintarla de negro, pero digo toda de negro, porque es que ese colorcito del tanque sí está como muy mariconcito. O a lo mejor me compro otra con la plata que llega. ¿Y vos qué vas a hacer con tu billete? Ah, yo sí me voy a comprar una moto nueva. Además, esta ya quedó caliente. Esta misma semana le busco cliente y me compro lo mío. Háblanos de 1978. Es necesario que retornemos a la historia. Pero la historia es generalmente confusa. Estilísticamente muy bien redactada, pero estadísticamente inexacta. Veamos, la historia parece sencilla. Es acerca de un reino y su respectivo castillo. Claro que había una particularidad en esa idea confusa de paraíso. Algo iba mal. Algo contradecía las leyes establecidas. Parece sencillo.
Disculpe, señorita. Es que yo soy la mamá de Fabio Herrera. A la entrada me dijeron que llenara este formulario. Vengo a ver si me dejan ver el cuerpo. Él era pintor, ¿sabe? Nació con ese talento. Viera cómo sufrí en los inquilinatos y no sabe cuántas puertas tuve que mandar a pintar por culpa suya. El problema era que pintaba cosas muy desagradables. Imágenes que generalmente ofendían. Los vecinos me acusaban de ser una mala alcahueta, pero ¿qué culpa tenía yo de las manías del chiquillo? Lo quemé todo, lo juro, incineré cada pedazo de papel que me encontré en su cuarto. Cómo lloré de dolor al ver las imágenes ardiendo. Montones de penes de todas las formas y tamaños. Intenté gritar, mandarme las manos a los ojos para no ver los dibujos. Santísima Madre, perdóname. Y vi cómo las llamas subían cubriendo los lienzos hermosísimos. Los cuerpos masculinos más bellos y sensuales que mis ojos han contemplado. Las telas se derretían y caían al piso. Y allí las llamas se levantaban por las cortinas a las paredes del cuarto. Pero me quedé inmóvil. ¿Cómo le digo, señorita? Reconocer el cadáver de un hijo no es algo sencillo. Se necesitan tripas, señorita. Uno se queda inmóvil como cuando se está frente a una ventanilla de asistencia pública, rogándole por un auxilio al gobierno. La ley dice que protege a todos los que están en la cola, pero hace poco por ellos. Pero persiste, porque saben que una vez frente a la ventanilla el nombre se pondrá en la zona de registro y así saber si ya llegó la ayuda. Y si usted me pregunta por qué me lo mataron, yo solo puedo decir que no entiendo. Yo lo quemé todo. ¡Qué maricada! Yo le agarré la mano y la bajé despacito hasta mi sexo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo ternura? ¿Pa' qué te quiero? Como 200 caballos de coca, del pecho a la cabeza, pum pum y hasta pa'l hijo de puta. No me cabía en la boca. Usé las dos manos. Recursivo total. No miento. Me nació el amor. Se me metió de pronto dentro de los pantalones y fue tan rico que me sentí perseguido. Este culo es mío. Es como una manzana. Y yo le doy mi manzana al que me gusta.
era prohibido. En 1978 era prohibido. Siempre lo ha sido. Sí, pero en esa época la pagabas con la vida. Te perseguían por los cañaduzales y te descuartizaban. Te subían a un carro 4 militares. ¿Militares? Sí. Generalmente te subían a un carro, te violaban con sus bolillos y te dejaban desangrándote tirado en cualquier carretera de vereda. No lo repitas. Al contrario, hay que gritarlo para que la gente no lo olvide. Hay que escribirlo en las puertas para que no lo repitan. A nadie le importa. Los muertos no tienen memoria. Allá tú. Yo amontonaré mis muertos hasta que sean una torre que me deje ver adelante. Me duele el estómago de tanta palabra que tengo por decir, de tanto secreto conocido por todos. ¿Estás seguro de que este es el lugar? Eso creo. Seguimos el mapa. Tanto correr para desembocar en esta tierra baldía. De seguro alguna vez fue un río, un país. Esto más parece una fosa común. Al final viene a ser lo mismo.
Estamos acostumbrados a escribir felicidad sobre nuestros cadáveres. Se suponía que cuando llegáramos aquí nos íbamos a sentir felices. Yo me siento feliz de algún modo. Yo no siento ningún cambio. El corazón me palpita como cuando estábamos huyendo. La sangre caliente me subía a la cabeza produciéndome migraña. Me parece que en cualquier momento van a saltar del bosque nuestros atacantes. Casi siento el jadeo de las bestias que nos persiguen. Ya se te pasará. Hemos estado ocultándonos. Es normal que te alarme el aire libre. A mí no me importó que se creyera un reycito, que quisiera mirar a los demás como si fueran sus súbditos. Porque hay gente que nace para ser diferentes. Total, nos quedamos charlando. Le dije que me llamaba Catesby. Fue como si le hubiesen hecho cosquillas. Me tiré sobre él, ganas de darle un abrazo. Mis brazos lo envolvían mientras mis manos ascendían por la protuberancia carnosa. Se la acaricié con ternura, no nos digamos mentiras. Él lloró, como si llevara la mismísima desgracia en su lomo. No llores, mi rey. Y se sonrió con la malicia que suelen tener los mandatarios. Uno por uno. Primero fueron los escritores, los poetas, los payasos, los saltimbanquis, los malabaristas. Está todo aquí. Es la memoria, el día, la hora exacta para que no les asalten las dudas. Algunos estaban haciendo sus necesidades, otros estaban planeando un futuro largo, imaginando una casa como un palacio. Van a tratar de desmentirnos, van a decir que estos datos, todavía creen que estos datos no son suficientes para hacer una grieta dentro de cualquier memoria. Llámese país, o llámese territorio, o favela, o barrio, o comuna.
Fabio Herrera, señor. ¿Ya qué, señor? ¿Tú crees que sea inseguro hacer activismo en Cali para los grupos? Yo creo que sí. Los compañeros de junio de Santa María, que son los que en este momento hacen más activismo de calle, ellos cada rato cuentan de cómo los policías los detienen, los vulneran, se burlan de ellos, les piden papeles una y otra vez, bueno, entonces no es fácil hacer activismo. Hemos dado ya demasiadas pistas. Tenemos ya demasiados nombres, datos, direcciones. ¿Cómo es posible que seamos tan ciegos ante nuestras propias estadísticas? Parece como si la historia se nutriese de hechos aislados, de cosas sin la menor importancia. Se le está dando demasiado valor a la muerte, y he allí el principio de la tragedia. Ahora mismo están escuchando para olvidar, olvidando todos como si quisieran que les narraran 1000 muertes. Hay que pensar en la reforma, en los beneficios que trae consigo el cambio. Le menté a mi madre, descuarticé el cadáver y lo metí debajo de mi cama. Teníamos demasiadas cosas llenando nuestro espíritu. El corazón y las vísceras navegando en el desprecio. La boca se abría para que salieran moscas negras con alas esqueléticas y lo peor era que la memoria no podía hacer su oficio. La memoria se negaba, como se negaba el calor, la dulzura. Nos dimos cuenta que las cosas se estaban acabando porque los bombillos empezaron a apagarse. Un olor a podrido se arrastraba. Vi a lo lejos aquella corona que me regalaste cuando todo era soleado y hermoso. Recordé todo el dolor que sentí sacándome sus pedazos del cráneo. Parece estúpido, pero quise volverlo a repetir. Pero no. A medida que me acercaba a ella tratando de alcanzarla, la corona se alejaba como si estuviera situada detrás de aquel recuerdo inexplorable. Sí, un cuerpo se pudre debajo de mi cama. Me agarraron por la espalda. Las primeras puñaladas me quitaron el aliento. Sentí ese miedo que hace que los líquidos corporales fluyan. Los que hayan muerto en situación atroz sabrán de qué les hablo.
Y todo porque mi maldito lápiz era una bayoneta. Porque las ideas que me salían del coco derrumbaban edificios. Firme aquí, me dijeron. Era una lista larga compuesta de nombres de... Entraron por la ventana. Dormíamos como dos árboles echándose las raíces al cuello, como dos camándulas colgadas de la pared, como el murmullo de una vela cuando la están apagando con los dedos, como una luciérnaga ciega por su brillo, como unos zapatos rotos con agujeros por donde se escapan petirrojos, como una enredadera venenosa entraron por la ventana. No tuvimos tiempo de gritar porque estábamos hundidos en la oscuridad. ¡Amor! 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 Quería escapar. Quería salir corriendo abandonándome a mi suerte. No lo precisé justo. Di varias vueltas por toda la habitación antes de decidirme por lo que hice. Es el maldito sistema, Catesby. Te condiciona. Te pone unos grilletes invisibles que hacen que esta mierda funcione. Heredar una corona no es una tarea fácil. Hay que tomar decisiones y créeme que decidir es algo complicado. Te lo digo yo. Rey deforme y hermoso como solo la maldad puede serlo, de sangre ancestral, linaje de reyes y sangre azul como la pus fermentándose. Así de simple, Catesby. Quería huir y yo no iba a permitírselo. Grilletes, cadenas, pensé en todas las formas para mantenerlo cautivo, pero ¿para qué detener el agua que se estanca? Mi amigo, si algo he aprendido yo de las batallas del amor es que hay que vivirlas. Ríete, Catesby, que cuando te llegue la hora dirás, ese Ricardo no estaba tan deschavetado después de todo. No te vayas.
Como si los ojos sirvieran para detener a los que parten, como si las manos sirvieran, como si las manos, maldita sea, sirvieran para devolver de cuerpo presente ese recuerdo, esa figura borrosa que aparece a lo lejos agitando su mano. No te vayas, como si una madre pudiera detener la potencia de una mente creadora, como si mis manos, mis caricias, mis besos, como si esas cosas pudieran llenar los vacíos, como si una madre pudiera responder todas las preguntas de un hijo. No te vayas, así, poniendo las manos enfrente para detener lo imposible, lo invisible, lo acabado, como una mente colectiva de una mala nación que aprende a murmurar sobre los muertos, como si escribirlo, pintarlo, soñarlo, no te vayas, como si solo fuera así, cerrar los ojos ante las horas amargas para detener lo imposible, no te vayas, lo invisible, lo acabado, como una mente colectiva de una mala nación que aprende a murmurar sobre los muertos, como una mente colectiva de una mala nación que aprende a murmurar sobre los muertos, como si solo fuera cerrar los ojos y escribir las horas amargas, soñarlo, como si solo fuera cerrar los ojos ante las horas amargas de una mala nación. No te vayas, a murmurar sobre los no te vayas, así, poniendo las manos encima para detener los ojos como una mala Son tantos días que no duermo y pienso en ti, preso en mi casa y el silencio por amigo, mientras el viento va llamando en el cristal. Te espero aquí, vuelve conmigo. En nuestra historia hay algo que no marcha bien. No es la primera discusión de nuestra vida, pero aquí espero a que regrese nuestro tren. Ven pronto, ven, nube perdida. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana, donde se duermen tus caricias. Dime dónde, tu manantial, por donde emana. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. Y te prometo que esta vez no habrá mujer para borrar tus propias huellas en mi almohada. Busco la luna y no la veo aparecer, porque sin ti la luna es nada.